Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Evelyn Carreño, fundadora de Capital Humano Positivo, una plataforma que conecta talentos evaluados con empresas. Llegamos al episodio número 4, el talento sobrepasa cualquier frontera. En esta ocasión me va a acompañar, tenemos a un súper invitado, sin embargo, mi partner, Luis de la Cruz, va a estar desarrollando todo este episodio del cual estamos seguros que van a poderse disfrutar muchísimo porque el invitado nos va a aportar mucha expertise, mucho conocimiento acerca de este episodio. Antes que le dé mi pase a Luis de la Cruz, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo y a los que nos van a ver en diferido, que desde este canal llevamos contenidos de valor desde 3 verticales. Desde el podcast de Capital Humano en Positivo, donde abordamos temas de empleabilidad. El segundo vertical tiene que ver al ecosistema Startup Venezuela y por la razón por la cual estamos aquí hoy, donde siempre vamos a tener a invitados que nos van a estar hablando del acontecer de los emprendimientos con base tecnológica. Y por último, y no menos importante, que lo debemos, no sé si de repente nos dé chance en este año, hacer un podcast de Mujer Lab, una comunidad que busca de mujeres, que busca impulsar el liderazgo femenino de mujeres hispanas para que éstas emprendan con base tecnológica. Entonces, Luis, te cedo toda la conversación donde vamos a saber que vamos a tener una hora llena de muchas experiencias y aprendizaje. Buenísimo. Bueno, primero, gracias siempre. Un episodio más. Este es el último episodio del año de parte del ecosistema Startup Venezuela, aquí hablando en el área de Gerencia y Talento. Claro, cómo todo ha venido desarrollándose a nivel de talento en Venezuela, cómo este último año ha sido buenísimo para el ecosistema, para creciendo en iniciativas y creciendo también en verticales de las mismas. Dentro de todos los invitados, cuando hablé con Eve, ha sido, bueno, coincidimos en que era un invitado excepcional con lo que comentas, ¿no? Experticia, visión y un poco experiencia ya de recorrido, de haberlo ya, de que no estar creciendo, sino ya haberlo posicionado en varios países, no solo uno, sino varios. Entonces, con mucho gusto, me encanta presentar a Gabriel Castillo, quien fue mi CF, CEO de Compi. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad y Evelyn por participar en tu canal. Con muchísimas ganas de poder transmitir todo lo que pueda para poder aportar y sumar a toda la gente que nos está escuchando. Buenísimo. Gao, antes de empezar un poquito, si tienes así un pitch de 30 segundos, ¿qué es Compi? ¿Qué hace? Para tener en contexto a todos, antes de empezar con unas preguntitas que tenemos pendientes para hacer. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros tenemos Compi, es una fintech destinada a créditos digitales. Habíamos iniciado, eh, eh, habíamos arrancado inicialmente en 3 países, éramos Perú, República Dominicana y Venezuela. El modelo venezolano es un poco diferente por temas regulatorios y por las condiciones de cada país. Hemos adaptado el producto que tenemos dependiendo de cada mercado. Y bueno, lo que nos hemos dedicado realmente es otorgar una herramienta de financiamiento a las personas que lo necesiten de una manera ágil y sencilla, donde todo el onboarding del cliente se hace de manera digital, el otorgamiento del crédito también. Y bueno, creemos que somos una oportunidad para resolver una necesidad que existe en toda Latinoamérica. Bueno, excelente. Sí, yo como le comenté, formé parte de Compi hace ya un año y algo, casi 2 años. Fue una experiencia buenísima. De mi lado, al venir de la parte de startup, después pasar a una fintech, manejar y tener una visión un poco más amplia, fue buenísimo. Y bueno, tal como lo comentas, ¿no, Gabo? A nivel de hacer crecer el proyecto y adaptarse, ¿no? La adaptabilidad va en función al mercado, evidentemente, y el mercado te da la necesidad pues de ajustar el equipo, ¿no? Y el talento en función a lo competitivo que debe ser, dado que no tienes una frontera, tienes varias, ¿no? Entonces,
¿Cómo fue para ti eso, ¿no? ¿Cómo viste el talento en su momento al crear Compi, con Gabriel y con Miguel, al crear Compi desde el inicio, ¿no? Como idea? ¿Cómo lo vieron? Realmente la gente piensa que cuando uno arranca un proyecto, todo está súper bien diseñado, súper bien estructurado, donde haces investigaciones de mercado, análisis de mercado, pero la realidad es que cuando uno empieza, no tiene la menor idea muchas veces del producto final con que va a terminar, sino que vas como pivoteando con la idea hasta que calza el producto realmente con lo que quieres terminar de vender, ¿no? En nuestro caso, bueno, cuando entramos en el mercado peruano, eh, atacamos todo lo que era el sector de las motocicletas para el financiamiento de los deliveries. Por ejemplo, en el mercado peruano, algo muy específico de mi rubro, pero los dealers o los concesionarios de motos no financiaban directamente a sus clientes finales, sino que lo hacían a través de financieras o bancos, pero ni los bancos ni las financieras financiaban las motos en Perú porque veían que era un producto de muy alto riesgo. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros inicialmente, donde se pudo observar que efectivamente era una necesidad real y donde se empezó con ese producto. Pero si me llevo a República Dominicana, que es donde es nuestra segunda sede, los dealers en este país o los concesionarios entendieron que el producto de financiamiento es inclusive está más rentable que la compra y venta de la moto. Entonces aquí, por ejemplo, ese era un producto que no calzaba porque competía directamente con los concesionarios que ya tenían instaurados o creados dentro de la misma plataforma el tema del financiamiento. Entonces dijimos, bueno, ¿qué otro producto falta? Y bueno, hoy en día, por ejemplo, en Dominicana tenemos financiamientos para extranjeros para el tema de los vehículos. Esto es un poquito como para hablar de qué manera tienes como retos permanentes y de cómo vas pivoteando tu idea para hacer que realmente pueda calzar y que sea una herramienta que realmente pueda solucionar necesidades de terceros y que sea de apetito, pues, como tal. Claro. Y al final, en ese cambio, en esas iteraciones, evidentemente van empezando algunas señales, ¿no? Algunos indicativos, ¿no? Que es por aquí. Ok, mira, no sé si vamos exactamente al punto, pero sé que es por este rumbo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que fueron esas primeras, sí, digamos, esas primeras señales, más allá de temas de transacciones, esas primeras señales de adaptabilidad, y cómo internamente con el equipo que tenían o que fueron creando en cada país, se fueron adaptando a eso? Claro, entender que es una competencia, perfecto, pero también puedo entender incluso que hay una validación previa, entonces puedo entrar un poco con más seguridad, porque si hay competencia y porque el mercado ha logrado responder a un incentivo de esa iniciativa, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes en ese punto? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que iba por ahí y cómo el equipo lo adoptó en su momento? Bueno, la realidad es que todas las equipos, pero cuando nosotros arrancamos éramos nada más los socios fundadores, no teníamos equipo operativo. Nosotros hacíamos todo desde los contratos, desde la cobranza, desde, o sea, el negocio de 360 grados lo hacíamos nosotros, de principio a fin. Eh, Tú te vas dando cuenta a lo largo del camino que existe una gran cantidad de retos, de barreras de entrada, eh, y sencillamente te tienes que ir fijando. Si me preguntas cuáles fueron los iniciales, en este momento no te los tengo a detalle, eh, pero por ejemplo, en el caso dominicano, por ejemplo, hay un tipo de tasa de cambio que nos afecta bastante. En el caso del mercado peruano, efectivamente no había competencia, pero hubo que identificar ese rubro para poder empezar a surgir de alguna manera. Eh, a pesar de que éramos muy chicos, logramos alianzas importantes, por ejemplo, con empresas como Pedidos Ya, eh, con empresas como Uber Eats. En el mercado dominicano, por ejemplo, logramos crear alianzas con empresas bastante grandes que tienen 3.000 y 5.000 empleados para el tema de financiamiento con descuento vía nómina. Eh, y creo que lo más complicado que nos tocó a nosotros fue la formalidad. ¿En qué sentido? De que cuando uno arranca, de alguna manera tienes que probar que efectivamente es un producto que funciona y nosotros no teníamos el capital inicial para poder arrancar. Entonces, el capital que teníamos, nosotros somos una empresa es un modelo que se llama intensivo de capital, donde necesitas liquidez o dinero todo el tiempo para poder seguir creciendo. Entonces, bueno, creo que eso también fue otra variable que para nosotros representó un reto y que sigue siendo un reto el día de hoy, que es
el tema del levantamiento de capital. Todo el tiempo necesitamos estar en plan de levantamiento de capital, que ese es mi trabajo básicamente de tiempo completo, para poder conseguir inversionistas que quieran invertir en un portafolio como el nuestro y obtener una rentabilidad a cambio. Entonces, bueno, ahí te he ido diciendo cosas que me han llegado a la mente, pero son retos importantes que uno va cruzando. Yo creo que algo bastante bueno de mis socios y de mí, que somos personas que toleramos bastante bien el riesgo, y que de esa manera nos lanzamos al vacío básicamente sin paracaídas, eh, y viendo qué producto funcionaba, ¿no? Creíamos bastante en lo que estábamos haciendo, eh, y de repente nos dimos cuenta que efectivamente había una necesidad mucho más grande de la que nos pudimos imaginar. Y claro, vas detectando eso y bueno, también van dos cosas, ¿no? Al principio quería llegar a este punto, ¿no? El entender o el hacer entender al equipo, ¿no? A los que vean el episodio, que realmente estoy consciente que no era equipo, sino que eran ustedes al inicio, como todo proyecto forma founders inicialmente y después vamos delegando a medida que el modelo va captando, va jalando. Pero claro, el modelo realmente empezó, por lo que entiendo y recuerdo, ¿no? Igual desarrollo, o sea, te invito a comentarlo, pero entiendo ya empezó en por lo menos dos países, ¿no? Al inicio, si no me equivoco. Estaba, si no recuerdo, como lo comentaba, estaba en Perú y si no recuerdo mal, estaba Venezuela o Dominicana al principio. Y va en función a eso, ¿no? Cómo la cultura en esos países, como era distinta, la adopción al mercado era distinta también, la penetración en el mismo fue distinta por otros rubros, otros canales. ¿Cómo se manejaba? Ya de por sí, doy el insight, ¿no? Ellos, como founders, Evelyn, ellos están en distintos países. Entonces, claro, se distribuía un poco más esa carga, pero ¿cómo lo manejaban? ¿Cómo ponerle foco a varios focos, ¿no? En distintos puntos de hecho. Y creo que es una excelente pregunta. Hay veces que uno como que se le va olvidando del pasado y de cómo vas construyendo todo. Cuando nosotros arrancamos, éramos toderos, o sea, todos hacíamos todo, literalmente. No había como que una separación clara de actividades y descripciones de puestos, sino que sencillamente con el tiempo todo se fue separando, básicamente viendo las habilidades que tenía cada uno y dónde se enfocó cada uno dependiendo de sus fortalezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy bastante bueno en el área de negocios, en la parte financiera, y sin querer o queriendo de alguna manera, yo llevaba todo el tema de las cuentas, yo llevaba todo el tema de las rentabilidades, yo hacía los negocios directamente con los clientes. Uno de mis socios se cargó toda la parte de tecnología, que hoy en día es totalmente su fuerte, y lo peor es que él no se Bueno, graduó en no es eso porque es formado. economista. Entonces, de alguna manera, tuvo que ser una especie de autodidacta porque necesitó aprender una gran cantidad de cosas. Bueno, que ya tiene 6 años liderando el proyecto de nosotros de tecnología. Y bueno, cada uno fue como encontrando su lugar y ahí es donde empezamos a hacer una separación real de actividades. Porque al principio es muy difícil separar de un arranque cuando tienes necesidades por todos lados, ¿no? Y no tienes la capacidad de tener, a menos que arranques con un capital inicial, de poder tener una contratación y que funcione realmente, es bastante complejo. ¿Y cómo Este, Gabriel, hablando de eso, que siempre como emprendedores comenzamos con los founders haciendo casi de todo, pero ahora bien, penetrar en países y establecerse en otros países, porque bueno, si tú lanzas como venezolano, lanzamos en Venezuela y conocemos la cultura, conocemos el entorno, los contextos, las dinámicas, cómo se mueven. Pero cuando lanzas y te atreves a hacer operaciones fuera de Venezuela, me imagino que ahí hay retos y desafíos, algunos que probablemente conoces, pero que otros totalmente desconoces. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo fue la experiencia y cómo pudieron surfear esos retos y desafíos para seguir operando? Bueno, realmente, uno de los principales consejos que yo escuché, o sea, yo migré en el año 2016, voy a cumplir 10 años ahorita viviendo en República Dominicana en enero. Y uno de los principales consejos que yo escuché recién llegado a Dominicana es: tómate tu tiempo, no emprendas inicialmente, conoce la cultura, conoce el país, y a raíz de eso,
monta un proyecto. Yo creo que la mayoría de los errores que comete la gente cuando migra es que quiere arrancar de buenas a primeras un proyecto de cero. Ya. Eh, y eso al final tiene un costo importantísimo de la cantidad de empresas que han quebrado o que no han logrado tener éxito en el tiempo porque no conocen realmente al mercado que están atacando. Entonces creen que a pesar de que somos un país que tiene el mismo habla, que tiene el mismo carisma, que puede tener las mismas necesidades, pero esas necesidades tienen que ser resueltas de manera diferente, con productos diferentes, que pueden tener similitudes, sí, pero yo creo que fue la mejor recomendación que a mí me dieron y lo que más a mí me funcionó, nos funcionó al día de hoy. Inclusive en el tiempo, ya tengo 6 años operando desde el año 2019 y con todo eso hemos cometido muchos errores a lo largo del camino, tratando de dar con ese producto perfecto que realmente nos ayude a conseguir un nicho de mercado importante. Entonces, si me preguntas, ese aprendizaje extranjero es esa, pues de alguna manera, ¿no? Conocer el contexto y también apoyarnos en ese ensayo y error, porque yo pienso que los errores son aprendizajes, o sea, hoy nada más en una iteración de un proyecto que formó parte, llegó una pregunta a través de, de la red social, ¡pum! Ya, se nos abrió todo un nuevo desafío que hacer, qué bueno. Sí, yo creo que la gente normalmente también a veces mucha gente se empeña en que quiere llevar adelante su idea sin importar los resultados que va viendo. Yo creo que nosotros somos bastante moldeables en ese sentido y buscamos reaccionar rápido ante los cambios que estamos viendo y no necesariamente, o sea, si tenemos un plan de ejecución y nos damos cuenta, son 10 pasos y al tercer paso nos damos cuenta que efectivamente no lo vamos a lograr, rápidamente pivotear y ver cómo qué podemos hacer para resolver. Eh, y al final, como nosotros tenemos una empresa de financiamiento, o sea, básicamente perdemos dinero mucho más rápido y no tenemos una mercancía que a lo mejor sustente o que garantice esa posible pérdida, sino que es automático y hay que darle la vuelta hasta conseguir un producto ideal. Así es. Y Gabo, a nivel de eso, de cómo darte, claro, cómo darte cuenta que a nivel de esa empresa tecnológica, con el costo de oportunidad de, de operar y de saber, de entender y de captar esto, a nivel de tecnología, en este caso, ¿cómo, cómo pudiesen definir la mejor forma? A ver, esta pregunta es como me compleja. Es cómo puedes definir la mejor forma de captar ese talento en tecnología, que sepa entender esos distintos rubros, que no sea el típico white level que compras, que es para hacer un cierto tipo de proceso y flujo, ¿no? Y cómo adaptarlo, y cómo ir adaptándolo, cómo ir a hacerlo crecer, ¿no? ¿Cómo lo percibiste? Bueno, sobre todo en la parte de tecnología, creo que nosotros cuando arrancamos inicialmente, que lidera el proyecto y el que lidera el proyecto realmente es uno de mis socios, eh, lo hicimos tercerizado. Teníamos una empresa que lleva el outsourcing de tecnología, que nos costaba mucho más que inclusive que tener un departamento interno, pero era ese temor de alguna manera de reclutar y tener personas que a lo mejor no calzaban con el puesto específico que necesitábamos, pero al final nos dimos cuenta que algo que no nos estaba funcionando. ¿Por qué? Porque, bueno, no les dolía nuestro proyecto, o sea, y era una realidad, al final tienen otros clientes, y a lo mejor nosotros no éramos el cliente más grande para ellos y así, entonces, de alguna manera tomamos la decisión de tomar un riesgo de empezar a reclutar personal. Creo que bastante bien mi socio logró identificar qué era lo que se necesitaba y en base a eso, entonces, mira, necesito, por ejemplo, un desarrollador de backend, de frontend o de Q&A, o sea, viendo de qué realmente era lo que la empresa necesitaba en ese momento y para qué, sobre todo. Y bueno, pasó meses entrevistando personas hasta que consiguió las personas que él pensó que eran las ideales para nosotros, ¿no? Y después en el tiempo te das cuenta si esas personas se transforman en dolientes de tu empresa o no. ¿Y ustedes Y tienen talentos dentro de República Dominicana y fuera de República Dominicana? Bueno, gracias a Dios, nosotros hoy en día tenemos un equipo de casi 45 personas, o sea, tenemos gente en Dominicana y en Venezuela, tenemos gente también que vive en México,
en España, o sea, estamos, aunque el grueso está en estos dos países, pero tenemos gente también que trabaja por fuera y pertenece directamente a nuestra nómina, ¿no? Eh, Realmente ha sido un trabajo arduo y creo que hemos dado con un equipo bastante bonito y que hoy en día consideramos que es como una familia. Wow, 47, ya cumplí 47 personas. Genial, genial. Bueno, ahí vamos, poco a poco, sí. Sabes que hay una pregunta acá en un comentario aquí en el chat que dice, al tener un equipo remoto de diferentes países, es complejo y arduo mantener la motivación y que vaya más allá de la parte económica. Coincido con eso. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la verdad es que no sé si hace un poco este, con bastante ego, pero realmente yo creo que yo soy un motivador de mi personal nato. Busco crear un ambiente de trabajo bastante bueno y creo que mis socios también, o sea, y nosotros buscamos liderar siempre bajo ejemplo. A mí me gustaba mucho viajar, aunque me desgastaba muchísimo tener presencia e ir, por ejemplo, viajar mucho a Venezuela cada una vez al mes o cada 2 meses y ver a mi personal, escuchar los problemas. Yo soy mucho de sentarse uno a uno con el personal permanentemente para darle feedbacks tanto positivos como negativos. Yo les pregunto si tienen algo que decirme. A mí no me gusta la burocracia de, no, es que yo no tengo rango directo porque tú no, o sea, yo tengo otro jefe y no le quiero pasar por encima. Aquí todos tienen conversaciones conmigo, o sea, todos saben que soy de fácil llegada. eh, y de alguna manera creo que eso ha nutrido bastante bien el personal, los hace, creo que se sienten cómodos. Cuando uno trabaja para un tercero, creo que una de las cosas más importantes no solamente es el salario, sino sentirte en un ambiente de trabajo donde te sientas a gusto. O sea, a mí me pasó muchísimas veces que a pesar de que tenía un salario bastante bueno, tenía un entorno donde sentía que todo era muy tóxico y no estaba a gusto. Y más bien yo busqué desde el inicio darle mucho calor. De hecho, yo tengo varias personal que me dicen que a veces soy como demasiado más tolerante de lo que debería ser a los problemas dentro de la empresa y le digo que soy una persona bastante empática, pues me gusta entender lo que está viviendo los demás y saber que en un momento estuve ahí y que son cosas que pueden pasar. Qué genial, qué buena forma de percibirlo. Yo recuerdo cuando, sí, que tu presencia en Venezuela era era recurrente. E incluso llegó un punto en el que creo que, no sé si pasabas más tiempo, o sea, no sé qué, hay meses que pasabas más tiempo en Venezuela que en Dominicana y así, a pesar de que vivías allá, ¿no? Y claro, y que incluso todo parte de todos los socios, ¿me entiendes? Y entra el punto este, ¿no? Sin duda hay una estacionalidad, ¿no? Hay veces que no puedes venir, hay veces que incluso tal como se plantea, como se ha desarrollado el ecosistema de trabajando y de fintechs y de startups, muchos a distancia, muchos remotos, ¿no? No tienes ese feedback o esa palmadita en el hombro que necesita el equipo, quizás de forma física, si no lo tienes a través de una pantalla. Eh, ¿Cómo lo manejas ese feedback? ¿Cómo haces o cómo se ha desarrollado ese feedback constructivo? Porque evidentemente con buenos resultados, porque han crecido muchísimo y se ha desarrollado mucho y la empresa ha crecido transaccional y comercialmente. ¿Cómo lo llevas a distancia? Entendiendo diferentes usos horarios también, como lo comentabas, México, que es un ejemplo sencillo, pero España, que tiene unas 6, en este caso 5 ahorita, 6 horas de diferencia. ¿Cómo haces para que el trabajo fluya y el liderazgo se mantenga intacto? Bueno, primero que creo que tiene que haber sacrificio de ambos lados, ¿no? Tanto del punto de vista de nosotros como del empleado. A mí me gusta mucho y no sé si tú te acuerdas, Luis, una de yo creo que del ADN que a mí me gusta que lleve a la empresa es, si a la empresa le va bien, a los empleados de nosotros le va bien. O sea, eh, esa filosofía de que nosotros ganamos todo el dinero y los empleados, o sea, yo tengo un acuerdo con un empleado salarial, eso no va con nosotros. Nosotros inclusive muchos años hemos dado 13 salarios, 14 salarios, bonificaciones en el momento que no estaban establecidos. Y no es nada más el tema económico, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos asegurado el personal cuando no es algo que necesariamente tiene que ser legal o no. Damos incentivos también de temas de estudios, o sea, universitarios, posgrado.
preparación, talleres, cursos. O sea, me encanta que yo soy de los que me encanta el empleado, me diga, mira, quiero hacer este curso, pero me cuesta esto. Bueno, nosotros te ayudamos o vemos cómo podemos hacer y es X cantidad de facilidades. La distancia, sin duda alguna, representa un reto importante. eh, y una de las cosas que hay que hacer en ese caso, por ejemplo, a mí me encanta, a pesar de que no esté ahí, tener videollamadas, pero con video, saber la cara de la persona, porque yo soy mucho de gestos. Y si no puedo ver la cara de la persona, entonces no sé realmente lo que está pasando detrás. Y soy mucho de escuchar, o sea, sentarme y tener por lo menos un porcentaje de mi semana tratando, últimamente realmente no lo he podido hacer, si soy totalmente honesto, porque estoy un poco full, pero siempre me tomo el tiempo para tratar de dedicárselo al personal. Creo que es bastante importante. Gabriele, eres de mi team. A mí me encantan las videollamadas. O sea, yo creo que si bien es cierto, a veces los equipos tienen que operar en diferentes países o las personas con que haces renegocios, como todo esto, creo que una videollamada acerca, uno comunica, empatiza, es cercano y hace que como que todo fluya. Y las personas dicen, no, porque trabajar remoto es muy impersonal. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Porque yo pienso que si tú puedes tener estas habilidades, a veces me dicen, no, trabajar remoto es súper fácil, ¿no? Sin embargo, hay muchas habilidades que hay que desarrollar porque implican mucho más retos y desafíos. Sí, bueno, sin duda alguna, creo que hay que tener una disciplina monstruosa. Yo soy una persona que yo no puedo trabajar remoto, por ejemplo. Inclusive en la época de COVID, o sea, yo creo que era, bueno, yo trabajaba en una oficina que era un espacio compartido, donde habían, no sé, 200 personas ahí, y en el COVID la única persona que iba a la oficina era yo. Porque yo no sé trabajar desde casa. Yo podría, me pongo a ver televisión, a jugar con el perro, o sea, totalmente soy un desastre para eso. De hecho, yo necesito despertarme, bañarme y meterme el chip que me tengo que dedicar a trabajar. Yo no puedo quedarme en pijama en la casa, no tengo esa habilidad. Mi socio, por ejemplo, le encanta el teletrabajo y no sé cómo lo hace, o sea, tiene esa manera y él puede trabajar 24/7 donde esté, como esté, yo no, yo necesito llegar. Cuando yo llego a mi oficina, yo siento que listo, listo, pero hasta ese momento no sé manejar. Y a pesar de que nosotros estamos en varios países, yo soy demasiado anticuado en ese sentido. Yo soy creyente del empleado presencial. ¿Por qué? Porque hay algo que es intangible y que no se ve, pero que es el tema de la química entre el equipo. Y eso se desarrolla en el día a día, en ese roce personal que tienes en la oficina. Por ejemplo, a mí me gusta hacer, por ejemplo, las fiestas de Navidad, o sea, me gusta ver el personal compartir, me gusta que los viernes, mira, vamos a tomar una cerveza, vamos a hablar. De hecho, cuando yo iba cada vez que llego a Venezuela, me gusta sacar al personal, escucharlos, porque entonces el personal de Dominicana dice que los venezolanos, que el equipo de Venezuela es el preferido, y los equipos de Venezuela dicen que los dominicanos son mis preferidos. Y yo me muero de risa porque, bueno, pareciera que tú eras, que todos fueran mis parejas, ¿no? Pero en verdad es bastante divertido y hemos buscado un buen equilibrio, pues. Sí, definitivamente son habilidades que se tienen que desarrollar. Yo justamente hace 5 años trabajo remoto y al principio creo que no me fue ajena, no me costó por decir así, y he trabajado con equipos equidistantes con diferencial de horario, pero sí considero que hay que tener esas habilidades extraordinarias y que por supuesto la presencialidad siempre hace una diferencia porque es lo que tienes allí, el contacto con la gente, inclusive, bueno, nosotros que somos muy de abrazar, muy de saludar, los latinoamericanos en líneas generales, pero sí, hay muchos desafíos que hay que hacer y cuando se tienen operaciones en diferentes países, pero qué bueno que tú desde Compi puedas tener esa opción y esa oportunidad de estar viajando y moviéndote para palpar de cerca y pulsar ese ambiente de trabajo, porque yo soy de las que pienso que hoy, después de 20 años de experiencia en el área de gestión del talento, el elemento diferenciador siempre va a ser cómo es ese entorno. Tú puedes pagarle a un empleado y tener los excelentes beneficios económicos, sin embargo,
siempre va a ser el elemento diferenciador, cómo me tratan, cómo me siento, qué oportunidades de desarrollo tengo acá, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Creo que es algo que nosotros hemos luchado desde el principio y de hecho cuando se contrata a alguien, una de las primeras cosas le digo, mira, a mí me encantan dos cosas en los empleados de nosotros. Una es la lealtad a la empresa, ante todo, y dos, que me encanta que los empleados estén dispuestos a remangarse las mangas y hacer cosas que no le corresponden hacer. O sea, porque aquí es muy difícil cuando tienes una empresa en emprendimiento, no existe como un marco claro de, mira, es dibujo, esto es dibujo libre básicamente muchas veces. Entonces, Mm, hay veces que hay que salir de las zonas de confort y hacer cosas, incluyéndome a mí, que no me corresponden o que no me gustan hacer. total. Exacto, es esa forma de dar esa extra, forma parte sin duda de la cultura, ¿no? De lo que desde el principio se comenta como cultura. Bien lo comentaba ahorita, que esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles serían o cuáles son los no negociables en la cultura comp? Eh, Tomando en cuenta que eso traspasa nacionalidades, traspasa ubicación en el mapa, ¿no? ¿Cuáles son los no negociables? El estar disponible, el estar dispuesto a hacer ese extra, la lealtad. ¿Qué otro pudiese ser el no negociable en comp? Yo creo que el nivel de compromiso, porque el nivel de compromiso de nosotros es total, y como te lo comenté hace un ratico, o sea, nosotros lideramos en base al ejemplo. De hecho, eh, y, bueno, yo tengo en mi socio, el que trabaja en tecnología, yo digo que es una máquina de trabajo. Es impresionante la capacidad que tiene de aguante muchas veces. O sea, yo le digo que porque siempre se lleva la computadora de la oficina, porque quiere seguir trabajando en la casa, pero eh, yo necesito, o sea, que todo el personal solo esté 100% comprometido a muerte. Si hay que trabajar, nosotros no creemos en horarios laborales ni que por más que sea que, mira, trabaja de 9 a 6, si no, mira, si estamos en cierre, por ejemplo, mi equipo contable se queda hasta las 10 11 de la noche cerrando, o hay que trabajar un sábado, un domingo, la disponibilidad total. O sea, creo que hoy en día los empleados de nosotros viven la empresa. Es decir, muchos han tenido la oportunidad de ver la empresa crecer y creo que la sienten suya, pues. Porque es que al final, y creo que eso es lo más bonito que tiene una empresa cuando va creciendo y se emprende desde cero, que los empleados empiezan a sentir esto como suyo, como, mira, todo lo que yo he hecho en el tiempo, mira los beneficios que ha traído y mira cómo se ha convertido la empresa gracias a todo lo que yo le puse en la empresa. Entonces, y creo que eso tiene un plus demasiado importante, pues. Claro, los hace sentir, porque lo son, parte fundamental del crecimiento, del desarrollo, de lo que... Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Parte, y bueno, una de las otras preguntas que también queremos hacer es cómo eh, se entiende, se sabe que bueno, ha sido a nivel de empresas macro internacionales el año pasado, este año han sido fuertes en temas de cambios, ¿no? Y de, entiéndase, a nivel de líderes de tecnología, de Meta, Google, Apple, ha habido cambios, ¿no? Y se han movido de una empresa A empresa B, e incluso iniciativas a nivel de tecnología mundiales que están creciendo y que están formándose por parte de sus talentos. Eso se puede replicar a una menor escala en compras, ¿no? Entonces, ¿cómo retienes ese talento? Tomando en cuenta que ya la oferta, y lo hablaba Evelyn, que es experta en la materia, el talento ya no se busca, o actualmente ya no se busca en el mismo lugar, ¿no? En LinkedIn o en Venezuela, ¿no? Más local, Computrabajo, Empleate, ¿no? Esos portales más promedio, sino eso, esa frontera o ese canal se ha ampliado muchísimo. Muy bueno para captación, pero también es, por otro lado, es como de cuidado a la hora de que bueno, el equipo puede recibir muchas propuestas, ofertas, distintos tipos de paquetes, distintas ubicaciones, distintas metas, ¿no? ¿Cómo retienes ese talento en Compi? ¿Y cómo atraes uno nuevo? ¿Cuál ha sido tu experiencia este año, quizás, que es el más reciente? En realidad es que hemos tenido que luchar un poco con ese mercado internacional y nacional también en muchos casos. O sea, dependiendo del personal, hay personal que no es indispensable para ti o que pudiera hacerlo. Yo creo que, y esto es algo muy difícil de escuchar muchas veces, pero hay personal que
o sea, hay salarios de personal específico que ya llegó a su tope salarial, es decir, ya no se le puede ofrecer más porque lo que aporta a la empresa no vale más de lo que actualmente está haciendo. Entonces, en muchos casos hay que dejarlos ir, hay que entender eso, por más cariño que se tenga. Yo entiendo perfectamente que cada quien tiene que velar por su vida y por lo que considere mejor. Pero en otros casos sí tuvimos que hacer aumentos de salario, mejorar las ofertas que estaban llegando por parte de otros. Pero creo que también algo bastante bonito es dos cosas. Uno, la familiarización o sentirse identificado con lo que se está construyendo, ¿ok? No es lo mismo trabajar, no sé, para, por ejemplo, una empresa de alimentos, pienso yo, que para una empresa, una compañía de cigarros, por ejemplo. Creo que sembrar valor o ofrecer un valor importante eh, puede ser algo demasiado positivo en la vida de cada quien. Por ejemplo, hace poco nos mandaron un video del interior de aquí, Dominicana, para un financiamiento que dimos, que a una persona le cambió la vida. Ah, ahorita lo voy a poner en las redes en muy poco tiempo. O sea, la persona llorando de la emoción de que su papá le había regalado una moto. O sea, y eso es algo que transmite, tiene demasiado poder. Y los empleados de alguna manera, yo los nutro de todo eso porque muchos no lo ven, porque no están en ese frente, pero yo siempre les estoy compartiendo como que la idea, mira, esto todos lo lograron ustedes, o sea, esta posibilidad que esta persona se comprara esta moto, se lo hizo gracias a que esta empresa existe y esta empresa existe gracias a que ustedes están. Entonces, creo que ver eso que se está haciendo y que ellos lo puedan vivir, creo que es sumamente importante. Y bueno, lo otro es el ambiente interno que tiene la empresa también. Esa camaradería que tiene, creo que es bastante bueno. Más allá de eso, realmente hay cosas con que sí no podemos competir y yo entiendo cuando el personal decide irse, pues. Pero bueno, sí, sí, muy de acuerdo contigo. ¿Qué opinas? Sí, son los intangibles a veces, o sea, lo que no puedes medir, o sea, la familiaridad, la cercanía, la accesibilidad a veces en algunas ocasiones hablar con los líderes es complejo y es complicado y por lo que veo por tu forma de gestionar es un poco más de cercanía, ¿no? Y a veces también esos son los intangibles que los talentos están viendo, bueno, si sigo aquí, me gusta el ambiente de trabajo, o si deseo cambiar, cuál es el reto que voy a tener en un ambiente X, ¿no? Y muchas de estas empresas tecnológicas también, este año fue brutal, el tema de robo de talentos, por decirlo, o migración de talentos, por decirlo, con unos paquetes salariales, wow, súper impresionantes, sobre todo en la carrera de inteligencia en inteligencia artificial para ver quién tenía los mejores talentos, pero al final, ¿cuánto te dura, no? O sea, ¿cuánto puede estar una persona en una de esas empresas tecnológicas? Entendiendo que yo conozco algunas empresas tecnológicas, cómo funcionan por dentro, ¿no? El nivel de exigencia también. Porque así como Compi tiene su nivel de exigencia, estas empresas que están en una carrera súper voraz también tienen una exigencia. Sí, totalmente. De hecho, algo que te quería comentar, creo que la generación más joven, y esto es algo que no sé si debería decirlo, pero creo que es algo real, tiene poco tolerancia o poca lealtad a donde está trabajando. O sea, dependiendo de, el personal suele rotar muy rápido, cada 2 o 3 años ya quieren rotar a una nueva empresa, nuevos retos. O sea, creo que la cotidianidad es algo que actualmente a todos los seres humanos, sobre todo de nuestra generación, es algo que le afecta muchísimo. Eh, y por eso yo trato de, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido la empresa, los empleados también la ven directamente y se las hago notar permanentemente para que tengan ese incentivo y realmente palpen lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Gabriel, pero esa es la realidad, déjame decirte, ya venía haciéndose un poco más ya esas personas que duraban 20 años, yo tuve trabajadores de 20, 25 años, de 15 años, ya eso se ha venido reduciendo con el tiempo y ahora más, o sea, los ciclos de las nuevas generaciones es como que lo que acabas de decir, 2 o 3 años y ya están viendo, mira,
sino veo retos y desafíos aquí, o a lo mejor a veces lo ven o a lo mejor ese proyecto está en crecimiento, pero ellos toman la decisión de, bueno, déjame probar, ¿no? Y creo que eso es uno de los mayores desafíos que tienen todas las empresas, startups, ya organizaciones con estructuras bien consolidadas. Ese es uno de los mayores retos y desafíos. Y tenemos que vivir con ellos, ¿sabes, Gabriel? Y entender, porque cuando hablo de beneficios socioeconómicos, yo siempre digo que hoy ya no puedes ofrecer, siempre tienes beneficios que van hacia todos, ¿no? Sin embargo, siempre tienes que empezar a personalizar, porque si no personalizas en el sentido, bueno, ¿qué es lo que realmente le atrae a los jóvenes, a los millennials, a los que ya pasan a esa generación X? Ahí es donde los retos y desafíos hay que ser como que más creativo, más innovador y ver cómo se está moviendo el mercado en eso. Yo soy el fiel creyente de que la gente piensa hoy en día que todo es demasiado fácil, demasiado rápido. Y más bien yo trato como full de aconsejarlos de que hay que tener paciencia. O sea, a pesar de que, por ejemplo, nosotros hemos crecido muchísimo, estábamos muy lejos de lo que hubiésemos querido estar en este momento, por ejemplo. Pero también no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, las empresas que nosotros conocemos en Venezuela, tradicionales, son empresas que pueden tener 50 años, que pueden tener, no sé, o sea, dos o tres generaciones de familias, o sea, y eso es algo que tiene un valor detrás de eso, ¿no? La gente piensa ahorita, porque bueno, ve que hacer dinero es muy fácil o que tener éxito es demasiado sencillo, pero se ven las historias, pero son una persona de 100 millones. Entonces, creo que se alimentan muchas cosas hoy en día que no debería alimentarse. Y me encanta, me da demasiada risa cuando veo en las redes, todo el mundo hoy en día es un gurú del éxito. Todo el mundo sabe la receta del éxito y lo quieren transmitir. Entonces yo me muero la risa y digo, bueno, pues si todo el mundo fuera, entonces todo el mundo fuera exitoso, pues fuera demasiado fácil serlo. Claro. Y bueno, o sea, yo me río muchísimo de eso y se los quiero compartir, pues. O sea. Claro, pero tú sabes que este año el Foro Económico Mundial, en una de sus publicaciones, recuerdo que hablaba de que hay una realidad también que está pasando y es que la población a nivel mundial está envejeciendo. Está envejeciendo y las nuevas generaciones ya no quieren estudiar estas carreras universitarias de 4 y 5 años. Todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser un influencer. Bueno, de una u otra forma hay personas que viven de eso, ¿no? Entonces allí también es un tema de, bueno, cómo se va moviendo el mercado laboral y cuáles son estas prerrogativas que tenemos que tener para ir surfeando esas nuevas profesiones, por decirlo, o estilos de ganarse la vida, ¿no? Porque al final es así, ¿no? Tenemos que estar pendientes de que es un talento que ya no se va a formar, es un talento que ya no va a ingresar en el mercado laboral. Me pasó recientemente en un proceso de formación de un año en un instituto de formación de emprendimientos en Venezuela, en el IESA, jóvenes recién graduados emprendiendo. Y yo me quedé así, y tú has trabajado, ¿no? Yo no pienso trabajar, o sea, yo estoy aquí emprendiendo por lo que quiero hacer. Entonces, ya es otro talento menos que tenemos allí y son las diferentes situaciones en las que nos vemos envueltas hoy y hay que estar, bueno, pendiente de qué se puede hacer con ello. Algo que yo siempre pensé de alguna manera era que nosotros necesitábamos, o sea, y tanto mi socio como yo, formarnos antes de emprender. Obviamente yo no sabía que iba a emprender con estos socios específicamente, pero siempre me formé. Yo trabajé 12 años en el mercado financiero, tanto en Venezuela como en Dominicana, y yo quería tener como todas las herramientas a mi disposición para que a mí no me fuera mal. Y sin embargo, y con todo eso, cometimos millones de errores en el camino. O sea, Sí. porque realmente te das cuenta después de eso de que emprender no tiene nada que ver con trabajar en el corporativo. Pues en el corporativo tienes todo listo, Sí. tienes manuales de procedimiento, tienes una cantidad de cosas, un armamento a tu disposición
que no lo tienes cuando emprendes. Entonces te enfrentas a retos que realmente no desconoces. Yo no critico a la gente que quiera arrancar ni temprano ni tarde, me parece bien. Cada quien considera cuál será su momento. Lo único que espero que no le quiten es la dificultad de hacerlo. O sea, que no disminuyan, que no lo tomen como, eh, no me acuerdo la palabra, pero que no lo tomen for granted. ¿Qué quiero decir? No me acuerdo. Como he hecho, como algo como Sí, algo tan práctico y tan sencillo, es trabajoso, es complejo, ¿no? ¿Simón? Porque también a lo que te refieres es que, claro, la gente ve que el final, ve, bueno, no el final, sino como que lo más reciente, ¿no? Ve a sí. Compi, 4 países, ve 47 personas, ve equipo, ve, oye, qué chévere, ¿no? Pero esos primeros meets o Google Meets que tenía tú, Gabo, y el otro Gabriel, y Miguel, el inicio de formar esto y los primeros 2 meses donde eran todos, donde se quedaban tarde, eso quizás no es tan visible, ¿no? La gente ve lo primero y quizás eso Primeros fue meses bastante no. Tuvimos solo 3 años. O sea, es que la ese, gente piensa que es que, y piensa, no, es que este lo ayudó a la familia, o que no, que le regalaron, o viejo, o sea, esto es jodido. Y es 31 de diciembre, y es 1 de enero, y 2 de enero, y 25 de diciembre, y 24 de diciembre, o sea, no hay fecha, no hay hora, no hay nada, o sea, y es lo que cada quien quiere aportar. Yo me acuerdo que un año, bueno, hubieron 4 años que yo no tuve vacaciones, por ejemplo. Y yo me acuerdo que yo llegó un momento que yo decía, es que entre más trabajo tengo, y me forzaba por trabajar más duro, y decía, pero es que trabajo más todavía, entonces si me sale más trabajo, esto no tiene sentido. Y un día dije, ya, esto es un maratón, esto no es una carrera, no significa que mañana lo voy a lograr. Entonces dije, no, o sea, relájate, disfruta, o sea, y tómate tu tiempo, porque es que al final me estaba quemando. Entonces, también es un aprendizaje, por ejemplo. Total, Gabriel. Una de las cosas que he aprendido en los últimos años es a disfrutar del proceso, porque también si no estamos saludables física, emocional y psicológicamente, el burnout se apropia de nosotros y ahí sí es verdad cuando colapsamos, ¿no? Y qué bueno que tú puedas compartir esas experiencias, porque es lo que dice, bueno, a veces las personas ven el éxito, como lo decía Luis, ven el éxito de, ay, mira, Compi, ¿dónde está? Y mira toda la dinámica en donde se desenvuelve, pero nadie sabe cómo llegó a Compi, cómo llegó Compi y sus equipos y sus diferentes equipos, que los que están ahorita o los que ya no están, ¿verdad? Pero que ha sido un proceso, ¿no? Entonces, qué bueno que puedas contarnos eso. Mire, ya estamos llegando a nuestro final, Luis. sí, Gabo, como te comentaba previo al espacio, este último bloque o estos últimos minuticos son para un poco más la reflexión, después de haber dado todo este insight, este gran info que le das a los oyentes, es más que todo recomendaciones, ¿no? Como te comentaba también, el ecosistema, este 2025 ha sido muy, muy bueno en crecimiento, muchas iniciativas en distintas áreas, en AI, en agrotecnología, en temas de e-commerce, temas de social listening, temas de incluso silver economy, y también de fintech, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuáles son unas de tus recomendaciones a los founders que se están creando, ¿no? Que de nuevo están entrando a un mercado inicialmente venezolano con todas las dificultades que saben que eso ya no hay que profundizar en eso. Pero, ¿qué les recomiendas a nivel de founder? ¿No? A nivel de founder, a nivel de idea, a nivel de equipo, que creo que evidentemente es como el core del negocio. Eh, y eso es, ¿qué les recomiendas a nivel de mercado? ¿Cómo proyectarse? Mira, si yo tuviera que dar una recomendación y va a sonar lo más cliché del mundo, eh, yo diría que hagan lo que les gusta. Yo creo que nosotros hemos logrado estar aquí y a pesar que muchísimas veces tenemos momentos malísimos, momentos buenísimos, eh, yo amo lo que hago. O sea, yo me paro todos los días feliz de venir al trabajo, feliz de venir por mi oficina con mi equipo, así sean momentos malísimos que estamos viviendo, yo sigo mando. Soy amante de la adrenalina, el rush que me da, porque bueno, mi empresa es de alto riesgo,
y amo lo que hacemos, o sea, y también otra cosa es que amo a los socios que tengo. La verdad es que Dios me dio esa bendición. Obviamente uno siempre pelea y todo, pero creo que hacemos una muy bonita, nos complementamos bastante bien. Y creo que eso es una de las recomendaciones más importantes que puedes tener, porque cuando tienes gente que te suma permanentemente y que te saca eh, permanentemente de situaciones complicadas, creo que es vital. En temas de mercado y todo lo demás, existen millones de libros, identificación de oportunidades, de ver las necesidades de los otros, una gran cantidad de cosas, pero yo creo que esas dos cosas son sumamente importantes. Y parece una estupidez o una tontería, pero es algo que realmente funciona, porque es que eh, tú lo sabes, Luis, cuando estás en un lugar que no te gusta, no importa las ofertas que tengas, no importa nada, vives amargado. eh, Nosotros disfrutamos todo el proceso complicado. Pero sin embargo, o sea, nos paramos todos los días de mejor ánimo, le damos la máxima gana. Es que si no, hasta tu disposición de hacer las cosas no es la misma. Y creo que eso es algo súper importante. Totalmente, Gabriel. Yo creo que si no amamos lo que hacemos, yo recuerdo una vez, y como una anécdota, yo tenía a alguien del equipo de trabajo y era el mensajero, ¿no? Y ese señor Daniel siempre lo recuerdo porque él decía, mire, señora Evelyn, el día que yo no ame venir a trabajar aquí, ese día yo renuncio a la empresa. Y era un señor que era tan elocuaz, pero no se ría. Estábamos en una reunión de trabajo donde él estaba porque estábamos resolviendo el problema. No se ría, muchachos, le decía a la gente. Uno tiene que amar lo que hace. Cuando cada vez que alguien me dice eso, yo recuerdo al señor Daniel. Es que es una realidad. Mira, en Dominicana hay muchísimos fiscales de tránsito. No sé por qué, parecerá que los semáforos no funcionaban, pero realmente hay millones. Es algo loquísimo. Pero hay un fiscal de tránsito que yo siempre lo he admirado demasiado porque él baila mientras que va dando las señas. Y resulta que el tipo se ha hecho famosísimo en el tiempo. Es un señor que tendrá, no sé, 50 años. Y hasta los tránsitos del presidente son de casco blanco. Y lo hacía tan bien y como que animaba tanto a la gente. Imagínate, siendo un fiscal de tránsito que estaba bajo el sol y él se notaba que le gustaba lo que hacía. Y con todo eso, entonces le pasaron a hacer eh, policía de tránsito del presidente y todo, porque, o sea, es eso que irradia a la gente. Yo creo que de alguna manera cuando hace lo que realmente le gusta. Y eso se nota a simple vista. Totalmente. Bueno, Luis, ¿tienes alguna pregunta más para nuestro invitado o ya cerramos? Más que preguntas, total agradecimiento, Gabo, por el tiempo, por tu apertura, por de verdad tener este espacio tan bonito. Teníamos tiempo sin hablar, entonces creo que esto también fue parte de un catch-up. Pero de verdad, muy contento por Compi, personalmente, por cómo viene el proyecto, por el crecimiento que sé que han tenido, porque lo he visto, por todos los amigos que hice y que tengo por allá todavía, y por ustedes, por la iniciativa, por lo que va trascendiendo el proyecto. Creo que es algo interesantísimo, el cómo está trascendiendo Compi como iniciativa, como proyecto, como futuro y como solución. De verdad, gracias por la disponibilidad y no, agradecer también contigo, Eve, por acompañarnos en este espacio de narrativa. No, Seguro, también no, súper vale. agradecido. Dale. Disculpa por interrumpir. No, para nada, seguro. Gracias, Gabriel, por darte y tomarte este tiempo para compartir tus experiencias y aprendizajes. Creo que estamos convencidos que cada invitado que tenemos acá nos suma, ¿verdad?, a escuchar. Alguien por allí dice que no aprendemos por otros. Sin embargo, yo creo que cada persona que nos pueda adelantar sobre cómo ha sido su crecimiento, su evolución, de decirlo sinceramente y francamente, como lo acabas de expresar, que han habido momentos muy buenos, pero también han habido momentos interactuando con los equipos en los diferentes países donde interactúa. Creo que eso también merece un aplauso y ánimos para todas
todas esas personas que están emprendiendo y las que ya tenemos un tiempo en esto, seguir trabajando por lo que amamos. Entonces, terminamos aquí ya este episodio. Terminamos el episodio número 4 del ecosistema Startup Venezuela. Gracias, Luis. Gracias, Gabriel. Gracias a todas las personas que se conectaron y que nos dejaron unos mensajitos por aquí. Y también a los que nos van a ver diferidos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.